Listo, Willy. ¿Cómo y por qué llegó a este sector? Bueno, llegamos a este sector porque yo vivía en el año 78, vivía en el barrio Bavaria. Y en ese tiempo las vías no existían como la Boyacá, la Cali, no existían esas vías, solo existía la calle, la avenida 68 y las Américas. Y era un trajín para salir porque no habían rutas de buses constantes, no habían rutas alternas, entonces eso nos cansó porque se quedaba uno aislado, eso parecía un pueblo fuera de la ciudad. Ya. ¿Sí? Entonces eso fue lo que lo Entonces hizo. eso fue lo que nos motivó a irnos aquí a la zona central de Bogotá. ¿Y usted conoce cómo se conformó este barrio? ¿Conoce otras personas que han llegado antes que usted? Sí, más o menos sé una historia de esto. Esto era unas fincas lecheras, ¿sí? Se llamaba Lechería San Luis. Y todo esto, todo este sector era todo lo que es el Alfonso López, parte de Barrios Unidos, el Campín, lo que hoy en día se llama Galerías, en la época se llamaba Sears. Y todo ese sector eran unas fincas de lecheras. ¿Y así era el aspecto físico del barrio cuando usted llegó? No, ¿Ya cuando yo llegué ya estaba construido, porque yo llegué a este barrio en el año 78, 79, más o menos 32, 34 años. Y ya estaba más o menos estructurado. Y ya estaba más o menos estructurado. Igual ha cambiado porque esto era residencial todo. Y ahora es comercial. Ahora es comercial. Ok, ¿y sabe de personas significativas en el desarrollo del barrio? Claro, aquí por ejemplo, todo lo que es Teusaquillo, la localidad de Teusaquillo, aquí vivían los presidentes, vivían en todo lo que era el barrio La Soledad, el barrio Teusaquillo. Están todas las casas de los presidentes, hoy en día son sedes políticas o arriendan esas casas para sedes políticas, habían embajadas. ¿Usted cuándo y dónde nació, Willy? Yo nací aquí en Bogotá en el año 1962, el 6 de julio. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí en el barrio? ¿Del 78? Del 78 aproximadamente, son 78 como por acá. 30 y pico de años, 32 años más o menos. 32 años. ¿Sabe cómo se hizo, cómo se pobló este barrio, de lo que le han contado? Sí, ¿Cómo después de las vacas lecheras? Pues este barrio empezó informal, o sea, no habían vías alternas ni nada, sino fueron construyendo casas y a medida que fueron construyendo casas, fueron construyendo vías, como ha sido normal aquí en Bogotá. Ya. Porque no hay casas en serie, no hay casas, sino eran casas construidas por las personas que compraban los lotes. ¿Y los primeros habitantes de este barrio provenían de donde? ¿De la periferia? ¿De lo que usted me decía, más o menos? Todo lo que es Chapinero, lo que es Sears y todo, ese desplazamiento del centro de Bogotá. Sí, o sea, de la gente que vivía en el centro empezaron a expandirse hacia el norte. Ah, perfecto. ¿Y cómo se fueron adquiriendo los servicios públicos del barrio? De pronto tiene... Pues lo que pasa es que la Bogotá antigua, pues prácticamente estaba concentrada en lo que es el centro de Bogotá, ¿sí? Como el barrio Las Cruces, Los Laches, Sí. La Perseverancia, todo eso. Y a medida que se fue extendiendo, pues también se fueron extendiendo los servicios públicos. Okay. Entonces me imagino que en esa época el alcantarillado, el acueducto y todo lo fueron implementando A medida que iba creciendo. Ah, bueno. ¿Qué tipo de viviendas se fueron construyendo aquí en el sector? Pues viviendas, o sea, no uniformes, o sea, eran viviendas de un piso, ¿sí? Y a medida del tiempo las fueron convirtiendo en viviendas de 2 pisos y ya en casonas grandes, porque generalmente todo lo que es el barrio Teusaquillo, lo que es La Soledad y lo que hoy en día se conoce como galerías, eran donde vivían personas adineradas, entonces tenían viviendas ya más estructuradas y más grandes, ¿sí? Y en Con ese más tiempo, servicios. cuando usted llegó al barrio, ¿cómo era el transporte público y las vías de acceso para este barrio? Bueno, aquí existía el trolley. El trolley. Era el servicio público más usual. Ajá. El trolleybús que pasaba por la carrera 17, por la carrera 24. Sí. Y los buses urbanos, no habían busetas ni microbuses, sino eran buses urbanos. Ajá. Era el Cebollero. sí, era
el transporte público que había aquí en Bogotá en esa época. ¿Y las vías de acceso eran fáciles aquí? Sí, era fácil porque no había tanto tráfico y no había tanto carro, no era fácil conseguir el carro era para gente adinerada. Entonces la mayoría de gente transitaba en los troleys, usaban el servicio público y aparte de eso la bicicleta y a pie porque todo quedaba más cerca, no habían que hacer grandes desplazamientos. Bueno, y este barrio, ¿cómo se llama? ¿Esto es Quesada o esto No, este es el Alfonso López. El Alfonso López. ¿Y usted sabe por qué se le dio el nombre a este barrio? Pues Alfonso López, el barrio se llama así en honor al presidente Alfonso López Pumarejo. No a Alfonso López Michelsen, sino a Alfonso López Pumarejo. Sí. ¿Qué recuerdos tiene este barrio que le han marcado? No, este barrio era, yo creo que lo más exclusivo que había en Bogotá en esa época. Estamos hablando Porque de los 70, de los 70 más o menos era muy exclusivo. Ajá. Porque aquí vivían grandes familias, vivía casi toda la clase política, vivía en este sector, en el sector de Chapinero y Teusaquillo. Y aparte de eso, pues, por ende, los servicios públicos, todo era lo mejor que se veía, inclusive en el barrio Santa Fe. Ajá. Era un barrio no como ahora, sino era un barrio también donde vivía gente de plata y gente de bien. Ah, bueno. ¿Y cuáles son los mayores problemas que presenta ahorita este barrio? Bueno, ahorita la desorganización, porque de pasar un barrio residencial a un barrio comercial se ha desproporcionado totalmente y se han disparado los accidentes, la movilidad es mala, todo el mundo parquea donde quiere, las basuras, todo eso ha generado el desplazamiento también del cartucho, ha traído gente, indigentes, y como se ha vuelto comercial, pues donde hay comercio hay de todo, hay ladrones, sí, y realmente la capacidad policiva, la capacidad de gobernación ha desbordado los problemas, los problemas han desbordado a la capacidad de gobernabilidad.